Bienvenidos al Expert Corner Vallalso Casals. Este es un nuevo espacio formativo en el que pretendemos transmitir la experiencia de nuestros expertos a nuestro equipo y a toda la gente que esté interesada en formarse en instalaciones, construcción, automatización, mantenimiento, cerrajería y mecanizado, ¿vale? Hoy presentamos una formación de mantenimiento de armarios eléctricos que hemos dividido en cinco módulos: normativa, elementos que componen un armario eléctrico, herramientas que se usan en el mantenimiento, la importancia de un buen mantenimiento y, por último, el checklist que es el resumen, el objetivo final del mantenimiento. Para esta formación vamos a contar con la ayuda de Adam. Adam es el responsable del departamento de la unidad de negocio de mantenimiento de nuestra empresa. Tiene muchos años de experiencia en instalaciones y en mantenimiento industrial. También contamos con la ayuda de Francisco. Francisco es un miembro del departamento de instalaciones. Es una persona muy experta, yo diría que es de los mejores técnicos que han habido en nuestra empresa y puede aportar mucho desde el punto de vista técnico. Englobamos la formación dentro de mejora continua porque pensamos que es el camino a mejorar. Vamos a ir potenciando la formación y vamos a continuar trabajando en esto, ¿vale? Por último, empiezo yo con el primer tema, la introducción, ¿vale? En la introducción lo que pretendemos es que absorbáis la intención de esta formación, ¿vale? Al final, lo que se hace en el mantenimiento de armarios eléctricos es una serie de puntos que están resumidos en el checklist, y lo que nosotros pretendemos es que al final de esta formación podáis hacer este mantenimiento de forma independiente y que sepáis por qué y cómo se hacen, ¿vale? Los puntos que se resumen como más importantes del mantenimiento de armarios eléctricos es inspección visual y ayudar esta inspección visual con fotografías. En la inspección visual es un punto muy importante, aunque no lo parezca, porque conseguimos detectar fallos y problemas y anticiparnos a los problemas futuros. Reapretado de todos los contactos, limpieza del cuadro, soplado y aspirado, comprobación del salto de diferenciales, medidas de la resistencia de aislamiento y de la impedancia de tierra en bucle, ¿vale? Hasta aquí mi parte, os dejo con los compañeros. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la formación de cuadros eléctricos y cómo proceder a sus ensayos y test. Y en este caso vamos a empezar por saber qué elementos forman el cuadro eléctrico. Primero que nada, evidentemente, pues el cuadro en sí, que sería hardware, ¿no? El cuadro en sí. Los hay de metálicos, los pequeños colgados en pared normalmente son de un material que no es metálico, pueden ser policarbonatos, plásticos. Normalmente nos encontraremos con metálicos, más en un entorno industrial. En espacios que son exteriores pueden ser con protecciones ya de intemperie de IP65, 68 y preparados para estar en ambientes de humedad en exterior. Importante, nada más empezar, nos situaremos delante de un cuadro eléctrico, vamos a abrirlo. No todos los puedes abrir. Hay máquinas que impiden abrirse porque están en tensión. Hay el seccionador del cuadro, la entrada de alimentación de tensión al cuadro, el interruptor bloquea su apertura. Hay formas de abrirlo con tensión, siempre que estés autorizado y capacitado, con los EPIs adecuados, para manipular a veces en tensión en alguna reparación. En su defecto, y se recomienda siempre quitar tensión primero, a abrirlo. Incluso hay cuadros que cuando los abres en tensión, automáticamente ellos tienen un dispositivo que te cae la tensión, te hace disparar el interruptor. En algunos clientes, en algunas fábricas funcionan así, y hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, bloqueas la máquina y se para enseguida todo el sistema, toda la línea de producción. Vale, una vez abierto, los elementos de protección que disponen del cuadro eléctrico. Tenemos una serie de instrumentos, de dispositivos que nos protegen
Empezamos con los magnetotérmicos. El magnetotérmico protege el circuito, este dispositivo protege el circuito eléctrico con dos finalidades, cortacircuitos y sobrecargas. ¿Cómo lo hace? Internamente la sobrecarga dispone de un material, un bimetal, una placa que al paso de una elevada temperatura se dobla y libera una pestaña que internamente hace que salte. Eso sería por sobrecarga. Y por cortacircuito, es una intensidad muy elevada en una fracción de tiempo muy pequeña, internamente una bobina induce un campo magnético a ese paso elevado de corriente y también actúa sobre un dispositivo interno que también hace disparar mecánicamente el magnetotérmico. Francisco, ¿algo más? No, correcto. El interruptor diferencial, otro dispositivo. Este nos protege contra contactos directos e indirectos. ¿Qué entendemos por un contacto directo? Si yo accidentalmente toco una fase, o incluso neutro, toco una fase, él detecta. ¿Cómo detecta esa fuga? Una fuga de corriente. Internamente él sabe la corriente que va en un sentido y la que retorna por el neutro. Si en ese ida y vuelta detecta una fuga, no es igual a la intensidad que sale respecto a la que devuelve, esa fuga la detecta también con dos bobinas internas, una tercera detecta ese desequilibrio y también hace saltar el diferencial. Contacto directo, toco directamente una fase. Indirecto sería que una parte del circuito eléctrico está en contacto con el chasis y yo accidentalmente o no, abro una puerta. Al tocar el metal, previamente la fase ya estaba con el chasis y saltaría. ¿Para qué se instalan? Se instalan precisamente para eso, para evitar eso, para que salte si una parte del circuito toca con un chasis, que sea un cuadro eléctrico, ya sea un electrodoméstico, una nevera, una lavadora, los que tenemos en uso doméstico habitualmente en casa. Si está correctamente conectado a tierra, detecta la fuga y salta, y evita que accidentalmente puede ir una persona a tocar el chasis y se rompe. Los magnetotérmicos hay de diferentes modelos. Por una parte te dicen los amperios que soportan y por otro las curvas de disparo. Esas curvas nos dicen cuánto de sensible es el disparo de ese magneto, cuánto soportan el paso de corriente, ¿no? Es decir, no es lo mismo que esté protegido un circuito de alumbrado que un motor que necesita que tarde más en saltar. ¿Por qué? Porque al arranque hay un pico de corriente elevado y ese magneto tiene que soportar ese pico de corriente. Diferenciales. Diferenciales hay de diferentes sensibilidades. Tenemos, por una parte, los amperios que soporta el paso de corriente por él, y después los miliamperios que soportan de fuga. Eso normalmente para uso doméstico son 30 miliamperios, y en uso industrial 300 miliamperios. Los hay también de diferentes grados de inmunidad. Es decir, en un armario eléctrico donde hay muchos variadores, los variadores fugan, tienen pequeñas fugas. Ese cúmulo de fugas afectan al diferencial. Hay específicos que se llaman superinmunizados que evitan que esas fugas afecten a su funcionamiento. Otro tipo de diferenciales, hemos visto los que normalmente nos encontramos en uso doméstico o industrial, pero que no son ajustables, son por defecto los que ya están tarados de fábrica a un rango determinado de amperios y miliamperios de disparo. Nos encontramos otros modelos que se llaman diferenciales toroidales, donde aquí sí que podemos ajustar
Entre unos valores. Entre unos valores de miliamperios de disparo, incluso de tiempo. Podemos ver que hay diferentes modelos según la capacidad del consumo de la instalación. Los hay, como podéis ver, de un tamaño considerable o de otros más común, ¿no? para un circuito específico y no quizá un general de un armario de un consumo más elevado. Y se hace sin seccionar el cable. Es simplemente pasarlo por aquí el pasaríamos interior. las 3 fases y neutro en el caso de ser una instalación trifásica, que normalmente lo es. ¿Vale? Estos controladores van unidos al toroidal, son digitales y disponen de una parametrización que tú puedes elegir con los rangos de miliamperios de disparo y el tiempo. También tienen la función instantánea de ver cuánto fuga instantáneamente la instalación y ver si realmente tenemos algún componente que esté en mal estado. Incluso nos anticipa a las averías, ya podemos ir testeando. Tienen la función de test. Pulsas el test y se dispara. Periódicamente es conveniente realizarlo. ¿O más? Al igual que estos también tienen su función de test. Más dispositivos que nos encontramos en cuadros eléctricos. En este no en concreto, pero sí que nos podemos encontrar con dispositivos de sobretensión para proteger los dispositivos, los variadores, todos los elementos que componen el cuadro eléctrico. Se instala un dispositivo de sobretensión que, por ejemplo, si cae un rayo y eleva esa tensión de entrada de red, el dispositivo lo detecta y te cae el general. Te hace saltar el interruptor general por una bobina de disparo. Eso nos evita que parte de la instrumentación se dañe. Los magnetotérmicos tienen diferentes tipos de curvas de disparo en función del que queremos proteger. No es lo mismo proteger una instalación de alumbrado, donde también se protegen personas, que no un motor, ¿no? que necesita que soporte una elevada intensidad en el momento de arranque. Ese pico de corriente, ese magneto lo tiene que absorber, no tiene que dispararse. Y para eso existen las curvas de disparo, como pueden ser la B, la C, la D, en ese rango de menos a más tiempo de disparo. En las curvas podemos ver cómo hay un tiempo mínimo de disparo y un tiempo máximo. En esta franja es cuando el magneto está preparado para que salte. Bueno, que montábamos las protecciones, ¿no, mi compañero Adam? Pero también hay otros tipos de protecciones, y yo he visto, por ejemplo, en industrias, cuando hay a lo mejor un molino de que tritura plásticos o lo que sea, aparte de su protección, se suele hacer una protección con un autómata. Y lo que hace con un sensor de giro es calcular las vueltas que tiene que dar el motor en vacío y en carga, ¿vale? Con lo cual es diferente la que está en vacío en carga. Si por lo que sea hay un atasco, estas vueltas van a variar y el autómata detecta que ese motor está trabajando forzado, ¿no? Es otra manera de proteger el motor, no solo con magnetotérmicos o disyuntores o interruptores, ¿no? En este caso. Como experiencia y curiosidades que me he encontrado yo con alguna avería de un magnetotérmico, o que a raíz de un mal funcionamiento del magnetotérmico se ha quemado algún motor, y parece una tontería, pero la barra horizontal que se utiliza para rearmar a veces cae o se pierde y no está. Y si es trifásico y van RST, las 3 fases, si llevan aguas debajo un motor y te cae una fase, el motor va con 2 y se quema. Esto, cuando vayamos a hacer un checklist y una revisión de cuadros eléctricos, siempre fijaros en aquellos magnetos que esté esa barra horizontal. Por eso En de su ahí, defecto, fotografía y anotarlo. Al checklist de anomalías. de ahí viene lo de la inspección visual, ¿no? Que primero miremos en el cuadro, ¿no? Que está todo bien, ¿no? Que no están deteriorados, no le falta la barra, como dice el compañero Adam, o simplemente pues vemos que hay un exceso de decoloración de los colores de los cables, quiere decir que hay un calentamiento. Por eso, de ahí viene la inspección visual, ¿no? Otros dispositivos de protección, los interruptores diferencial. Sí, el más usual hay de 4 clases, AC, A, B, F y B.
El más usual es AC, el que tenemos normalmente en casa, uso doméstico, es AC. Debido al montaje en el mundo industrial de variadores, fuentes de alimentación, la corriente pasa a ser no solo alterna, sino puede ser corriente residual alterna, pulsante, continua, de diferentes características, y para eso existen estas diferentes clases de diferenciales, para que cada uno actúe según la corriente que está midiendo. De no ser así, nos saltará. Esto viene debido también a una parte a los armónicos famosos, ¿no? Que los oímos y no sabemos bien de dónde vienen, ¿no? Todo lo que son variadores, fuentes electrónicas nos producen los armónicos, como muchos de vosotros sabéis, y ya no puede ser un diferencial de tipo AC normal y corriente. Tiene que ser ya de un tipo más inmunizado para que pueda soportar esos armónicos. Son frecuencias que nos mandan a la red y hacen que ese diferencial no trabaje como tiene que trabajar. Él lo tiene que entender y no saltar, porque no es una fuga de corriente, sino un armónico, ¿vale? Los que están identificados con las letras SI significa superinmunizado. Discrimina todas estas, lo que decía mi compañero, toda esta serie de armónicos y de suciedad que hay en la red, ¿no? Y evita que salte, sin más. En teoría hay una norma europea la cual obliga a los fabricantes de electrodomésticos, lavavajillas, etcétera, etcétera, a que esos armónicos no vayan a la red, porque ese armónico que va a la red luego la compañía lo tiene que rectificar, lo tiene que filtrar, y eso le cuesta un dinero. Entonces, por ejemplo, en televisiones, lavadoras sobre todo, ya tienen unos filtros especiales para eso, para que no mande armónicos a la red, y están obligados por normativa, lo que decía antes mi compañero, ¿no? Hay una normativa en la cual le obliga al fabricante a que, aparte de cumplir las características técnicas del usuario, tiene que también cumplir unas características técnicas para no perjudicar la red. Ese armónico va a la red y la red lo absorbe y lo tiene que rectificar para mandarla pura otra vez. Muy importante también, cuando vayamos a testear un diferencial de un cuadro eléctrico, previamente conocer ese cuadro eléctrico de dónde cuelga. Es decir, aguas arriba, ¿dónde está el seccionador y diferencial? Porque a veces vamos a hacer el test aquí del diferencial y te salta primero aguas arriba que no este. Nos pasó aquí mismo en el taller. ¿Por qué? Porque aguas arriba detecta toda la suma de las fugas del circuito que entrega, que tiene. Por eso es muy importante conocer dónde está aguas arriba el diferencial que cuelga de aquí. Esto también nos ayuda a conocer mejor la instalación donde estamos. Muchas veces mejor que el propio cliente. La empresa mantenedora conoce mucho mejor la instalación donde vayamos que el propio cliente. Otros elementos de protección son los protectores contra sobretensiones. Nos evitan daños en los aparatos electrónicos que dispone el cuadro eléctrico. Hay sobretensiones permanentes, donde continuamente se eleva la tensión de entrada, o transitorias, como por ejemplo es la caída de un rayo. Te eleva la tensión por milésimas de segundo a muy alto nivel y también te tiene que saltar. Y las permanentes pues te las puede dar la compañía. Cuando hay una falta de demanda de tensión, por ejemplo el fin de semana que las industrias no trabajan tanto, si hay, o esto que se ha dicho, ¿no? Vamos a cortar la luz 5 minutos, ¿no? Eso a la compañía le supone un gran gasto. Claro, tienen mucha tensión puesta. Si tú en ese momento tienes la casa en uso y todo el mundo ha apagado la luz, claro, ha dejado de haber una demanda, pero ellos han metido chicha en la red. Os va a venir un pico de tensión muy alto. Ese sobretensión les va a detectar ese pico de tensión permanente y os va a hacer que caiga. Estos sobretensiones los hay manuales, ¿vale? Que son los usuales, y también los hay de forma rearme automático, porque tú, por ejemplo, tienes una casa de campo y te viene un pico de tensión y te quita la tensión. Un congelador, una nevera, se quedaría todo estropeado, ¿no? Hay sobretensiones que se rearman al cabo del tiempo automáticamente, igual que los diferenciales. Otros elementos de protección son los fusibles, conocidos por todos, y también te protegen de una sobrecarga de intensidad en el circuito.
¿Qué pasa? Que se funden. Una vez se funde el fusible hay que reemplazarlo, no se puede reparar. Los hay de cristal, los hay de diferentes medidas y quizá cada vez más o menos utilizados por esa particularidad que hay que sustituirlo cuando se funde. Los sobretensiones también pueden estar combinados, no solo o permanentes o transitorias, ya los hay que tienen las dos cosas juntas, ¿vale? Dependiendo del tipo, como veis en la documentación que tenéis. Sí. Distribución de elementos dentro del cuadro. No existe una norma escrita de cómo distribuir los elementos dentro del cuadro eléctrico. La experiencia nos da esa imagen. La mejor distribución que hemos aprendido a lo largo de los años es la que la entrada de tensión y los elementos de protección están en la parte superior. Después, y bajando en cascada, nos encontramos con el PLC, el cerebro del armario eléctrico, donde se sitúa a una altura que ergonómicamente te permite trabajar de forma más adecuada y cómoda. Después, los disyuntores, donde aguas abajo cuelgan los variadores. Y por último, el bornero. El bornero se instala en la parte inferior porque normalmente la mayoría de cables llegan desde el suelo o entran al armario por la parte inferior. Igualmente, no, como ha dicho mi compañero, no hay ninguna norma escrita, pero casi todos los cuadros que hemos visto yo, por ejemplo, en mi vida, siempre han estado por arriba, ¿no? El bornero puede cambiar en la parte de arriba, como dice mi compañero, pero si vienen los cables por arriba, pero las protecciones siempre están en la parte superior. Supongo que para que cuando abramos el cuadro, lo que decimos de la inspección visual sea mucho más fácil, ¿no? Que veamos, siempre miramos hacia el frente, ¿no? Hacia lo alto, veremos rápidamente si la protección está abajo o está arriba, ¿no? O si tiene una deterioración. No sé, yo no lo vería lógico tener los magnetotermos aquí abajo, las protecciones, no sé. Ya os digo que yo, por lo que he visto en los años de trabajo, siempre han estado arriba, y supongo que será por eso, porque visualmente, cuando abres el armario, lo encuentras a la altura de tus ojos, ¿no? Y el bornero, como os he dicho, tanto puede estar abajo como arriba, dependiendo de dónde viene el cableado, como ha dicho Adán. Cada variador disipa calor, esa temperatura pasa a la parte superior y una reja de extracción de aire lo evacúa hacia el exterior. Por lo que normalmente el ventilador de refrigeración del cuadro, de ventilación, está en la parte inferior. De esta forma creamos esa circulación favorable para extraer el calor con mayor eficacia. Continuamos con las herramientas que utilizamos para la construcción de un cuadro eléctrico. Bueno, muchos de vosotros ya conocéis el tipo de herramientas que se utilizan para hacer un cuadro eléctrico, ¿no? A lo mismo, como veis en la presentación, pues tenéis una broca en forma de pirámide o fresa, el taladro, herramientas de mano como destornilladores, tanto planos como Phillips o estrella, alicates, etcétera, etcétera. Los guantes, muy importantes, las gafas, ¿vale? El candado de consignación, que os enseñaré, y los aparatos para poder testear lo que son diferenciales, pruebas de aislamiento y de toma de tierra. Recalcaros una cosa importante, que es que cuando vayamos a hacer el trabajo en un cuadro, el material siempre tiene que ser aislado, ¿vale? Todos tenemos en nuestra caja de herramientas pues varios tipos de destornilladores, y yo os recomiendo, y supongo que vosotros ya sabéis, que no es lo mismo trabajar con un material aislado que sin aislar. Más que nada porque cuando reapretamos los tornillos, a veces nos agarramos con las dos manos y sin querer podemos llegar a tocar el metal. Si este destornillador está aislado, hará que no tengamos un rampazo, ¿no? Por eso utilizar siempre la herramienta aislada. Aislada y en buen estado. Muy importante que las puntas estén en buen estado. Si son destornilladores que utilizamos, por ejemplo, para apretar tornillos, utilicemos los otros. Y estos dejarlos expresamente para los cuadros. ¿Por qué? Porque estas puntas de estrella o plana se desgastan. Cuando vayamos a apretar un tornillo, no hace la suficiente superficie de contacto y este tornillo lo deformamos.
¿vale? Ya que hay que dar un par de apriete. En este momento no tenemos una herramienta para dar un par de apriete, pero sí que tenemos que tener una buena superficie de contacto de este metal con el otro metal que es el tornillo. Por eso estas herramientas hay que utilizarlas exclusivamente para lo que es la paramenta eléctrica, no para tornillos que van en pared, etcétera, etcétera. Luego tenemos una cosa importante, que es la paramenta eléctrica, que es la paramenta de bloqueo, que muchos de vosotros conocéis. Esto se hace para la consignación de magnetotérmicos o diferenciales cuando vayamos a trabajar en una línea, en un motor, en un enchufe. Siempre tenemos que bajar ese magnetotérmico y consignarlo. Hay varios tipos de consigna o de aparatos para poder bloquearlos. Este en concreto, si os fijáis, tanto los diferenciales como los magnetotérmicos tienen una ranurita, con la cual esta incide dentro y ya podemos poner el candado. A ver si me deja. Y una etiqueta siempre marcando la persona que ha colocado el candado. Retiramos la llave y este magnetotérmico ya no se puede subir, ¿vale? Aunque alguien quisiera subirlo, no lo podría subir, porque mecánicamente está precintado, ¿vale? Este candado tiene que estar puesto el nombre, la empresa y el teléfono, ¿vale? Porque a lo mejor lo hemos dejado consignado y se nos ha olvidado y hemos terminado el trabajo y está el candado puesto. Si hemos puesto los datos, nos pueden avisar, llamar y preguntarnos si seguimos trabajando en el circuito o, en este caso, nos hemos olvidado y es un marrón, ¿no? el tener una máquina parada porque nos hemos olvidado. Entonces esta persona pues o lo cortaría o iríamos con la llave y la abriríamos, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de consignación. Esto sería para interruptores más grandes. Es un tornillito que incide sobre la palanca de subir y bajar, ¿vale? E impide que esa palanca vuelva a subir. Se le pone la presilla y se precinta con el candado. Y eso impide que puedan llegar a subirlo. Es muy importante que si en el cuadro eléctrico hay 2, 3 personas trabajando, que cada una coloque su candado. Cada persona tiene que tener su candado individual. Para eso existen los multicandados. Estas herramientas se insertan aquí y aquí hay capacidad hasta colocar 6 candados. De esta manera cada uno es seguro del mismo, del trabajo que está realizando. Vale, y en este tema de herramientas, como bien ya conocéis vosotros sabéis que no hay gran cosa más, aparte de la instrumentación, que ahora pasaremos a enseñaros y a demostraros cómo funciona. EPIs de trabajo, todos conocedores, los guantes, las gafas, para usar el taladro, para usar diferentes herramientas, siempre colocarse las gafas y los guantes. Bueno, comprobador de diferenciales. Aquí trabajamos con 2 tipos de comprobadores. Tanto uno como el otro, la función es la misma. Provocar un salto, para hacer el test, provocar un salto del diferencial. ¿Cómo? Aplicando una intensidad de fuga en el circuito. Este aparte también nos sirve para medir el aislamiento y la tierra del armario eléctrico. Vamos a ver casos prácticos haciendo saltar el diferencial tanto en un dispositivo como en el otro. ¿Qué utilizamos este? Ay, no veas esto, tío. Primero miramos los voltios. Cada cable está identificado dónde tiene que ir. Es decir, el cable de tierra se conecta a chasis del armario, al cable de tierra,
el neutro a neutro y el fase a una fase. Tierra. Vas a mirar el voltaje primero, ¿eh? Vale. Primero nos aseguramos de la tensión que hay. En este caso, 220. ¿Vale? Después seleccionamos, en este modelo utilizamos el modo de selector de automático, AutoRAM. Una vez seleccionado AutoRAM, seleccionamos los miliamperios. En este caso, este diferencial está marcado que es de 30 miliamperios, la sensibilidad de disparo. Pues aquí tenemos con el pulsador ir cambiando hasta seleccionar 30 miliamperios, tiene que coincidir. Una vez eso, ya le damos al test y se efectúa el disparo. Podemos ver dos parámetros. Los miliamperios a los que se ha efectuado el disparo, habíamos seleccionado 30, pero realmente ha disparado a 24 miliamperios. ¿Y en qué tiempo se ha producido el disparo? En este caso, 21 milisegundos. Estos son los dos valores que tenemos que registrar en el checklist. Vamos a hacer lo mismo con el otro modelo. Penjaré. ¿Sí? Para trabajar de una forma más cómoda, este modelo, como es más grande y pesa un poco más, lleva una correa que te la puedes ajustar y colgar así, de manera que trabajas de forma más cómoda. Siempre que tengamos que ir a hacer un test de diferenciales y comprobar cuadros eléctricos, previamente, el día antes, se tiene que Poner a cargar. enchufar en su carga para que se cargue la batería interna. Si no, igual al cabo de 2 horas se agota la batería y no puede descargar. Aquí el selector nos indica el rango de miliamperios de disparo, en este caso es de 30, el diferencial que vamos a testear. Seleccionamos 30. ¿Ok? Sí. La banana de tierra en el cable de tierra, neutro a neutro y fase en fase. Le doy al test y también se produce el disparo. 26,3 miliamperios, 19 milisegundos. Más preciso este que el otro. ¿Qué es lo que dice la normativa, no? Que en este caso, el de 30 miliamperios, tiene que estar comprendido entre 15 y 30 miliamperios. Si nos marca 32, ya está fuera de rango. Si nos marca 12, ya está fuera de rango. Con lo cual, ese diferencial habría que cambiarlo. Vale, habéis visto cómo se hacen saltar los diferenciales y se hace la prueba, pero algunas veces en instalaciones nos encontramos que el diferencial no es físico que interrumpe las fases, sino que es, como hemos hablado antes, un toroidal, ¿no? Este no interrumpe el cable físicamente, sino que simplemente pasan por el aro, por así decirlo. ¿Y cómo hacemos saltar este aparato con el comprobador, ¿no? Aparte de su test? Pues lo que haríamos sería coger igualmente la banana de tierra, la conectaríamos a tierra, ¿vale? El neutro lo conectaríamos a neutro y este cable de fase, ¿vale? Lo pasaríamos por el toroidal y iríamos a fase, ¿vale? Lo conectaríamos a fase. Y ya hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho con el otro, es lo mismo. Le robamos tensión y él lo detecta al robarle tensión, ¿vale? Y haría saltar el diferencial. El dispositivo que en este caso nos hace de diferencial, que sería este. Creamos un desequilibrio al inyectar corriente. ¿Vale? Es lo mismo, pero mediante algo no físico que interrumpa la corriente. Pero igualmente es lo que dice Adam, ¿no? Que le robaríamos corriente
al sistema. Ya está. Otro de los test que realizamos en la comprobación de cuadros eléctricos es la comprobación a tierra. Los elementos si están realmente bien conectados a tierra, en el caso que haya una fuga, que esa fuga disipe correctamente hacia tierra. Esto también lo vamos a comprobar con el tester Chauvin. Vamos a ver cómo lo hacemos. EPIs primero que nada, las gafas y guantes. Acordaros siempre que estamos trabajando en un cuadro con corriente. Si estamos bien aislados con los guantes y las gafas, si hay algún accidente, un mal contacto, estaremos un poco protegidos. Esta comprobación a tierra también se hace con tensión. En este caso vamos a seleccionar el selector en modo loop, prueba de tierra de bucle. Igualmente el cable, la banana de tierra se conecta a chasis, va a tierra, el neutro con neutro y la fase a la fase, la banana. Verificamos que la tensión de medida es correcta, es 220. En el caso que no marque 220, que puede ser el caso que marque 100, 140, eso nos está indicando que la conexión no es buena, no es buena. Quizá nos falla la banana o el cable de la banana. Por eso hay que verificar que la tensión sea correcta. Después, una vez asegurados de la tensión, ya le damos al test. Y nos da un valor de 10 ohmios. Esa es la resistencia que hay desde este punto del circuito a tierra. Hay unos rangos específicos de medida de esos ohmios y no se tienen que sobrepasar. Por ejemplo, en el caso de cuando vamos a medir la tierra de un pararrayos, lo que nos marca la normativa es que como mucho no puede sobrepasar el valor de 10 ohmios. Cuando lo supera ese valor, pues es cuando añadimos una serie de sales de la piqueta para mejorar esa continuidad, ¿no? esa conductividad con tierra. Bueno, ¿por qué es importante realizar un buen mantenimiento de los cuadros eléctricos? Porque nos garantiza que los dispositivos van a gastarse por su vida útil y no por previamente una mala función externa o una mala ejecución de... me he liado. Bueno, lo que quiere decir mi compañero es que el mantenimiento es importante de toda la paramenta y todos los accesorios que tiene el cuadro, porque si no se sigue este mantenimiento, estas piezas dejan de funcionar correctamente, ¿no? Como veis en el libreto que tenéis hay una serie de fotos en el cual hay unas incidencias, ¿no? El primero es un contactor que está quemado y es por una falta de mantenimiento, es decir, ese contactor no se le ha limpiado, no se le ha aspirado, no se le ha apretado bien los bornes cada X tiempo. Tened en cuenta que un contactor es una pieza móvil. Esa pieza móvil emite unas vibraciones. Esas vibraciones hacen que los tornillos se aflojen, ¿vale? Si hay un reapriete cada X tiempo, ese tornillo no estará flojo, no habrá un falso contacto. El falso contacto nos da un calor y ese calor nos da un falso contacto y es un ciclo cerrado hasta que se pega a fuego, ¿vale? De ahí viene la importancia de tener un buen mantenimiento. En la segunda foto veis un incendio, viene provocado por lo mismo. No hay un reapriete de tornillos, en este caso de un cuadro pequeñito, y este cable, al ser propagador de llama, se pega a fuego. Y se pega a fuego literalmente, no es un bulo, es así, se pega a fuego. Luego después en la tercera foto veis que esta persona no ha tomado las medidas de precaución que tiene que tomar
y en este cuadro se ha hecho un mal mantenimiento, con lo cual puede haber una lesión al ver tú buscar una avería o ver un problema, ¿no? Esto también produce unos daños económicos, ya que realmente los equipos no están funcionando correctamente, están gastando más de la cuenta por no tener un buen mantenimiento, luego la eficiencia energética lo mismo, y luego realmente si no se hacen bien las cosas pueden haber infracciones, como lo dice en el papel. Hay un pequeño truco, que es lo que decíamos antes, la inspección visual, ¿no? Nosotros cuando abrimos un cuadro, vemos que todos los componentes están bien, y simplemente con la mano, ¿vale?, podemos saber si hay alguno más caliente de la cuenta, ¿vale? Luego tenemos una cámara gráfica, termográfica, en la cual podremos llegar a ver qué parte se calienta más. Pero simplemente con pasar la mano, sabemos si uno está más caliente que otro. Es un pequeño truco de obra, por así decirlo, ¿vale? Si vemos esto, pues ya os digo, hay una cámara termográfica con la cual nos puede decir dónde está el punto caliente, ¿vale? Nosotros, a Socasals, al cliente le ofrecemos el mantenimiento de cuadros eléctricos y como una parte adicional, la termografía. Una vez realizado todo el mantenimiento de cuadros eléctricos, volvemos otro día y en producción, en carga, analizamos y tomamos fotografías de todos los cuadros eléctricos y de esta forma identificamos si hay algún punto caliente. Eso nos indica que a lo mejor los bordes están apretados, pero internamente está mal el contacto y hay una sobretemperatura. Y antes de llegar a un incendio, como el de la foto, nos prevenimos, vamos por delante y la cámara nos lo dice. Nosotros en un cuadro en una empresa se hizo una modificación de una máquina y mis compañeros de automatización empezaron a cablear ese cuadro, encontrándose unos cables que, bueno, realmente los tocaban con la mano y el aislante desaparecía, literalmente, ¿verdad? Es decir, nadie se dio cuenta de ese error que tenían, ¿no? Y ellos tienen un servicio de mantenimiento en la fábrica, pero muchas veces, pues, no prestan atención o se ha doblado la potencia que se necesita y el cable es el antiguo, pero es lo que decíamos en la inspección visual, ¿no? Se ve la decoloración de los cables. Todos conocemos el color que tiene cada cable y cuando abrimos un cuadro vemos si realmente hay alguno que está empezando a sufrir, ¿vale?, una sobreintensidad, porque su color cambia. No hace falta ni pasarle la mano ni hacerle foto. Ya simplemente por el color se ve, ¿vale? Y yo creo que por mi parte... Muchos clientes a veces son reacios en realizar el mantenimiento de cuadros eléctricos porque la electricidad es algo que no se ve, porque los aparatos funcionan. Oye, ¿por qué me vas a tocar los cuadros si funcionan? A mí siempre me han dicho que no toques nada si funciona. Pues no es así. La electricidad es como la picadura de una serpiente. Tú no la ves hasta que te da una picada. Aquí pasa lo mismo, hay que prevenir, hay que ir por delante. Y de ahí a veces intentar explicar a los clientes la importancia con ejemplos, con la experiencia y con los dispositivos y aparatos que disponemos hoy en día para prevenir esas paradas inesperadas en la compañía. Como el mantenimiento eléctrico de cuadros eléctricos implica muchas acciones, a lo largo de los años y con la experiencia obtenida, hemos creado un checklist donde se registran todas aquellas acciones a realizar. Una serie de pasos que hemos explicado previamente y todos ellos registrados acorde con las normas y leyes mencionadas anteriormente por mi compañero. Los puntos más importantes del checklist son la inspección visual y fotografías, de las que hablábamos antes, sobre todo fotografías. Cualquier anomalía que detectemos, una fotografía, porque después se tiene que anotar y enviar al cliente esa anomalía. Y qué mejor que con una fotografía. El reapretado de los bornes, de los conductores, todos. La limpieza de los contactos, el soplado o aspirado. Si podemos aspirar siempre es mejor que soplar. El polvo al final también lo mueves y crea averías inesperadas. La comprobación y el test de los diferenciales, como antes hemos comprobado y visto.
la resistencia de los aislamientos y tierra, bueno, y la tierra en bucle, también como hemos comprobado antes. Las conclusiones. Conocer el documento del checklist y preguntar las dudas antes de trabajar. Si nos surgiera alguna duda, preguntas, es el momento, antes de ir a actuar, de tener las cosas claras de cómo realizar el trabajo de una forma adecuada. Más que nada porque si no sabemos hacer algo del checklist, no lo entendemos, no tenemos que saltarlo, ¿no? y dejarlo en blanco. O es que no, si no tenemos algo claro, pues preguntamos a la persona que está de responsable en ese momento, ¿no? Para que todo se rellene en la medida de lo posible. Si hay tensión y no se puede hacer algún trabajo, habrá que ponerlo. Pero si no entendemos algo hay que preguntarlo, porque ese checklist luego se manda al cliente y en teoría hemos seguido todos los pasos para que su funcionamiento hasta la próxima revisión sea el correcto, ¿no? No todos los pasos del checklist se pueden realizar. Si vamos a hacer un test de diferenciales y uno de los pasos del checklist es medir los consumos, si la fábrica no va y solo hay tensión en el cuadro para realizar el test, pues no tiene sentido medir consumos porque no habrá. Muy importante también, cuando finalizamos, en cada cuadro eléctrico apegamos una etiqueta con la firma Also Casals, con la fecha que se realiza el mantenimiento y la persona que ha realizado dicho trabajo. Bueno, quería dar las gracias a Alberto por llevar un montón de días trabajando en la preparación de la formación, a Adán y a Francisco por haberse atrevido a ser los primeros en entrar al ruedo, porque es muy fácil estar aquí detrás mirando cómo hacen la presentación, pero es muy difícil estar aquí detrás, estar haciendo la formación, aguantando los nervios y haciéndolo bien además, porque lo han hecho muy bien. Yo creo que les tenemos que hacer un aplauso de agradecimiento. Y espero que os haya servido esta formación, que hayáis aprendido, que podáis hacer mejor los mantenimientos de armarios eléctricos y bueno, que vayamos explotando el formato y que podamos ir mejorando entre todos. Venga, muchas gracias.